Buenos días, buenas tardes, estimados colegas de América Latina, España y otros países de habla hispana. Mi nombre es Gert van Brussel, presidente de IOEP. Les doy una cálida bienvenida a este evento ibérico-americano online, la orientación del COVID-19 ante la crisis sanitaria. Me enorgullece presentar este webinar de la IOEP, el primero en lengua española y también el primero que se publicará a la página de desarrollo profesional de la IOEP de nuestra web. Tengan por seguro que hemos planificado muchas más webinars y otros servicios educativos online para nuestros miembros. Este evento está organizado por nuestros estimados miembros de la Junta Directiva, doctora Gabriela Cabrera y doctora Soledad Romero, y se realiza con el apoyo técnico de la Universidad de Sevilla, España. Les damos las gracias por ello, así como a los reconocidos participantes del panel de discusión por su comprometida y seguro que brillante participación. Y ahora, queridos y queridas colegas, tengo el honor de dar la palabra a la doctora Cabrera, quien moderará este seminario web. Les deseo a todos y a todas una sesión interesante e inspiradora. Muchas gracias y adiós. Thank you so much, Gert. Gracias. Bien, pues estaba contextualizando un poco cómo hemos tenido, cómo nos ha afectado terriblemente esta crisis sanitaria y particularmente en los países que están participando. La situación es muy crítica en México, en España, en Argentina, en Brasil. Tenemos ya cerca de 1 millón de desempleados en cada uno de estos países. Incluso en Argentina la OIT ha pronosticado más de 340,000 personas. Si la pandemia localmente se descontrola. En Venezuela tenemos otra situación política, económica y social que se va a agravar seguramente, pero ahí la insuficiencia de información hace impredecible cualquier pronóstico. En Brasil también el COVID-19 ha dejado ya en este momento, en los últimos 2 meses, abril y mayo, cerca de 900,000 personas sin empleo en el primer trimestre, con lo cual el número de personas sin empleo supera ya los 12 millones. También en España, entre marzo y abril, el propio Ministerio de Empleo también habla de más de 500,000 personas. En ese sentido, con este escenario que enfrentamos los orientadores y la orientación, es que la IOEP en este momento pues ha convocado a unos expertos que hoy participarán con todos nosotros para hablarnos de estas y otras inquietudes, ayudándonos a reflexionar. En este caso está con nosotros la doctora Soledad Romero Rodríguez, quien es profesora titular de orientación profesional en la Universidad de Sevilla, que dicho sea de paso, en este momento aloja este webinar. Estamos usando su plataforma y agradecemos a nombre de la Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional la generosidad. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y máster en Pedagogía Sistémica. Su docencia e investigación se centra en el desarrollo de recursos de orientación profesional, la formación de agentes de orientación y las metodologías de investigación. Asimismo, es autora de diversas publicaciones y de recursos de orientación. Estará con nosotros también el doctor Julio González Bello, quien es profesor titular en jubilación de orientación, por supuesto, de la Universidad de Carabobo,
en Valencia, Venezuela. Él participará con nosotros a través del video, dadas las condiciones críticas que vive ese país. Él es también fundador de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación y también es el ex vicepresidente de la propia IOEP. También tenemos al doctor Marcelo Ribeiro, quien es licenciado en psicología y doctor también en psicología y desarrollo, en psicología social por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Él es profesor investigador también del Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo y coordinador del Centro de Psicología Aplicada para el Trabajo. Es profesor visitante en diversas universidades y también un conferenciante y experto en diversas áreas de orientación. Está con nosotros también el magíster Sergio Rascobán, quien es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Él es docente y miembro del Consejo Académico de la carrera de especialización en orientación vocacional y educativa de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es asimismo titular de la Cátedra de Orientación Vocacional de la carrera de Psicología en la Universidad de Palermo. Es además director de Punto Seguido, este espacio de formación e intercambio en salud y educación que funciona muy bien en Latinoamérica. Asimismo es autor de imágenes ocupacionales y varios libros. Uno de los más recientes es La orientación vocacional como experiencia subjetivante entre orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados, experiencias sociocomunitarias en los bordes. A ellos justamente les damos la más cordial bienvenida y por supuesto agradecemos su participación. Explico brevemente a los más de 100 colegas orientadores que estamos conectados en este momento, que tenemos 3 preguntas que exploran el presente y el futuro inmediato de la orientación y una cuarta que se propone indagar qué orientación para qué sociedad. La dinámica que vamos a seguir será por rondas. Cada pregunta será respondida por cada uno de los expertos, una ronda por cada pregunta. Al final también ustedes podrán hacer las preguntas todo el tiempo, las pueden ir haciendo en el chat y nosotros vamos a estarlas recuperando para ellos. Cada ponente tendrá hasta 5 minutos para responder cada pregunta. Hemos diseñado esto de tal manera que sea mucho más dinámico para todos ustedes. En fin, vamos a dar pues inicio a este webinar con la primera pregunta. Esto hace que la primera pregunta requiere analizar las respuestas inmediatas dadas por la orientación en el presente, es decir, ante la crisis sanitaria, ¿qué hemos estado haciendo los orientadores y la orientación, qué respuestas ha dado? ¿Cuáles son estas respuestas ante los problemas emergentes en la educación, en el espacio familiar, hasta donde podemos llegar durante esta pandemia? Le doy la palabra a la doctora Soledad Romero, por favor. Tiene 5 minutos. Buenas tardes, pues buenas tardes a todos y a todas. Buen día también a las personas que nos escuchan desde Brasil. Bueno, agradecer la invitación y agradecer la participación de todas las personas que están aquí y bueno, también a los representantes que hay de la Universidad de Sevilla que nos ha prestado esta plataforma. En concreto creo que está la vicedecana de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, no quiero consumir mucho tiempo, voy a intentar coger incluso menos de los 5 minutos para que haya después más tiempo para poder debatir, que creo que es lo más interesante. Aquí estamos hablando del coronavirus y yo pensaba, digo, bueno, realmente lo que nos ha llegado no ha sido una corona, sino una gran patada o una gran lupa que nos ha permitido, nos debería permitir ver
aunque de una manera muy grotesca, nos muestra la vulnerabilidad y bueno, de alguna manera la incertidumbre y lo poco que hemos sido hasta ahora conscientes quizás del mundo que estábamos creando. Entonces, bueno, creo que eso es lo primero que como orientadores y orientadoras estamos recibiendo, ¿no? Como un gran empujón y a nivel general como personas para que tomemos conciencia. Desde la orientación creo que se han dado respuestas de una situación de emergencia. Hoy escribiendo decía, realmente emergencia viene de emerger. Igual es que nos ha tocado vivir esto para que puedan emerger nuevas propuestas y la cuestión de cuando se tiene que resolver, se tienen que resolver situaciones urgentes y en una situación de emergencia es que tendemos, y yo creo que es lo que hemos hecho, ha sido tender a hacer, a producir materiales, recursos, y creo que hemos intentado que dentro de la situación extraordinaria, pues poder mantener un sentido de la normalidad. La cuestión es si realmente somos conscientes y nos preguntamos qué es lo que es normal, ¿no? Mi impresión es que se han intentado dar muchas respuestas, ha habido muchos materiales, creo que se ha realizado un esfuerzo muy grande por parte de orientadores y orientadoras, un esfuerzo ímprobo por producir recursos. Mi pregunta es hasta qué punto, de nuevo, no estamos alimentando un comportamiento de consumo de recursos, de tener que dar muchas respuestas, de tener que hacer mucho y pararnos poco a reflexionar respecto a qué es lo que nos está diciendo todo esto. La orientación es dar sentido y creo que la primera reflexión es que una vez que estamos dando esas respuestas rápidas, que hay que darlas, también a la vez tenemos que pararnos a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo desde la orientación, qué respuesta se necesita, qué sentido es el que tiene lo que estamos viviendo. Con todas las paradojas que hay, la paradoja del tiempo, parece que necesariamente cuando se supone que hemos tenido más tiempo en el confinamiento había que ocuparlo, la paradoja de la sociedad de la información, cuando a la vez pues hay mucha desinformación, muchas fake news y muchas postverdades y también mucha brecha social a la hora de acceder a la información. La paradoja de la formación, han proliferado también los webinars y muchos cursos de formación, mucha oferta formativa, pero nos preguntamos como orientadores y orientadoras, ¿realmente qué es lo que necesitamos para responder a estas situaciones que se nos plantean? La paradoja del cuidado personal frente a las necesidades de la economía. Yo diría no de la economía con mayúsculas, sino de un determinado tipo de economía. Y, por supuesto, la gran paradoja de la orientación. Insisto, ¿hasta qué punto desde la orientación estamos trabajando para que las personas aprendamos a encontrar sentido a nuestra vida como seres particulares y como seres globales? Después insistiré un poquito más en esta idea de lo global. Esa sería mi primera intervención. Nada. Qué amable Soledad Romero. Vamos a dar la palabra al doctor Marcelo Ribeiro, toda vez que el doctor Julio González, vamos a poner un vídeo. Le voy a pedir a la doctora Soledad Romero que nos apoye colocando el vídeo, mientras podemos escuchar al doctor Marcelo Ribeiro de la Universidad de Sao Paulo. Adelante. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá para hablar con ustedes. Primero es importante presentar brevemente el contexto socioeconómico y laboral en Brasil. El mundo del trabajo tiene acá 41% de los trabajadores en el sector informal, 12% de desempleados, 20% en autoempleo y 27% de empleados con un ingreso mensual promedio de $365.
lo que hace a la mayoría de la gente vivir una situación precaria, con falta de seguridad marcada por las desigualdades sociales, ofertas educacionales insuficientes y situaciones severas de vulnerabilidad. Condiciones que han traído como resultados el surgimiento de trayectorias descontinuas, fragmentadas e intermitentes para la mayoría de la gente. La orientación en Brasil se utiliza de los modelos tradicionales del ajuste, a la adaptación y el desarrollo vocacional, ayudando principalmente a las personas de clase media alta, con proyectos específicos para poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, debido a la pandemia, las principales respuestas de la orientación en Brasil fueron un aumento de las prácticas en línea para las personas de clase media alta, parálisis de los proyectos realizados en comunidades vulnerables debido al aislamiento social, pero con distribución de material escrito, verificación de que la gran mayoría de las personas en Brasil no reciben ayuda de la orientación y que la población asistida por la orientación debe diversificarse y expandirse, mas que las prácticas en línea no son la principal estrategia por cuenta de la exclusión digital. Ampliación del debate sobre propuestas y proyectos de orientación para poblaciones vulnerables, a través principalmente del tercer sector, organizaciones comunitarias y movimientos sociales. Por lo tanto, la pandemia reveló las brechas en las prácticas de orientación en Brasil y provocó un proceso de discusión más amplio entre orientadores y orientadoras para revisar teorías, revisar prácticas y buscar desarrollar proyectos de orientación para todos y para todas, no solo para los más privilegiados en sociedad. En otras palabras, despertó la necesidad de incluir definitivamente la búsqueda de la justicia social como un elemento central para orientación. Aló, buenos días. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Julio González Bello, soy profesor titular de la Universidad de Carabobo y fundador de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, que por cierto esta red cumple ahora en septiembre 15 años de haber sido fundada. Esta red se fundó en el marco de un Congreso Internacional de la IOPS que se celebró en Lisboa en el año 2005. Entonces, en principio, bueno, quiero invitarlos a todos para esa celebración de esos 15 años. Me gustaría empezar esta presentación recordando para considerarla y reflexionarla más adelante la concepción del tiempo lineal prevaleciente en la cultura eurocentrista, en donde existe un pasado, un presente y un futuro bien definidos. Pues bien, dentro de otras culturas, específicamente en las poblaciones originarias, esta concepción del tiempo no es lineal, es cíclica. Las cosas tienden a repetirse y a presentarse cada cierto tiempo. Creo que todo esto es un recordatorio del tiempo circular o en espiral que nos caracteriza y que estamos viviendo. Y estoy seguro que dentro de un tiempo se podrá presentar otra situación muy parecida a la que nos acosa en este momento. Con relación a esta primera pregunta, la principal respuesta que puede dar la orientación en tiempos de crisis, en este caso con esta pandemia que se ha denominado COVID-19, independientemente de los efectos sanitarios que la misma pueda producir, es tratar de ayudar a concientizar a las personas en la idea de que nos hemos venido portando muy mal con nuestro medio ambiente y que nos hemos creído que somos los machos alfa de la cadena alimenticia y que podemos hacer lo que nos da la gana sin considerar que nuestros recursos son limitados y finitos y que si avisamos de ellos simplemente no tendremos planeta, no tendremos donde vivir. Todo esto parece que fuera una venganza por nuestro comportamiento. Recuerden lo de la peste bubónica, lo de la vaca loca, lo de la fiebre porcina y tantas otras pandemias que nos han asustado. Una de las respuestas que nos puede dar la orientación es que si no cambiamos ahora, surgirán otra serie de plagas que pondrán en riesgo el futuro de las generaciones venideras. Debemos cambiar, como dice Maturana, en el sentido que debemos dejar de considerarnos Homo sapiens para empezar a ser Homo sapiens humanos.
Bueno, creo que con esto trato de responder la primera pregunta. Su respuesta al doctor Sergio Rascovan. Adelante, Sergio. Hola a todos, a todas. Un placer, un gusto enorme poder compartir este encuentro. Decir brevemente que hablar de respuestas de la orientación, al menos en Argentina, sería difícil justamente porque la orientación es una expresión que reúne prácticas bastante distintas. Yo situaría básicamente tres, haciendo una extrema simplificación, que es la práctica de la orientación vocacional, aquella destinada al acompañamiento para los sujetos a elegir un proyecto en el campo de la educación, el trabajo y un proyecto de vida en general. Los equipos de orientación escolar, que son aquellos profesionales que trabajan en el sistema educativo, bajo esta denominación, y la orientación laboral, que en general existe en el ámbito de los ministerios de trabajo, empleo, seguridad social, a nivel nación y a nivel también de las distintas jurisdicciones. Entonces, de alguna manera, la respuesta sería compleja, porque la orientación, al no configurar un sistema orgánico, las respuestas son bastante inorgánicas justamente. Pero bueno, yo podría decir que en esta variedad de prácticas que se ejercen bajo la denominación de orientación vocacional, diría que las principales respuestas que se han dado tienen que ver con revalorizar la condición de, estrictamente la orientación vocacional, la relación entre lo individual y lo colectivo a la hora de pensar proyectos de vida. Si algo se cayó de algún modo con la pandemia es la ilusión de creer que es posible pensar un proyecto individual por fuera de los contextos, los escenarios sociales en donde se desarrolla nuestra vida, y esta situación de pandemia ha desnudado y las prácticas están tendiendo a reconocer este rasgo como un rasgo distintivo. Por otro lado, también un intento de promover las elecciones en estos contextos de tiempos absolutamente inciertos, con lo cual se vuelve a poner en el centro de la escena la idea de prácticas que inviten a elaborar una situación tanto subjetiva como social en un momento que podríamos explicar como un acontecimiento, aquello que Lacan bien define como el real, digamos, ¿no? Como una de las dimensiones de lo psíquico, junto a lo simbólico y lo imaginario, que impide lo real justamente la elaboración, la metabolización, la tramitación de aquello que irrumpe de una manera inesperada. Entonces, bueno, si algo está pasando con las prácticas de la orientación vocacional aquí en nuestro país, es volver a reeditar el debate sobre el sentido de nuestras prácticas y poner en el eje y en el centro la necesidad de la elaboración frente a ciertos discursos positivos, alentadores, esperanzadores, que a veces, con buenas intenciones, hacen el juego a quienes promueven sujetos sumisos a un orden social que, si algo ha ocurrido con la pandemia, es que ha quedado al desnudo justamente esta situación en la que vivimos, con sus profundas injusticias y desigualdades. En el sistema educativo, las respuestas que se han intentado dar es revalorizar y sostener la centralidad de la subjetividad, la continuidad del lazo social frente a ciertas prácticas que venían ubicando ya al sujeto pedagógico en una posición de objeto, ¿no? Tratando de privilegiar ciertas prácticas tecnocráticas, eficientistas, una supuesta calidad educativa, en donde terminan siendo el estudiante, el sujeto pedagógico, una especie de pieza de una maquinaria social. Por lo tanto, la idea de centralidad de la subjetividad tiene que ver con esto, con tensionar de alguna manera y contrapuntear este lugar en el que
ciertos sistemas educativos tienden a ubicar al sujeto pedagógico. Otro de los aspectos que destacaría es promover luego el lazo social, como estos que nos encuentran hoy aquí, ¿no? La indiscutible función y papel que las nuevas tecnologías vienen desempeñando como colaboradoras para el acercamiento, las formas de vivir la otredad y de confraternizar. Sería impensable, digamos, hace tiempo que pudiéramos tener encuentros como estos. Pero al mismo tiempo, quiero decir también, frente a aquellos que se ilusionan y que ubican a la tecnología como la nueva panacea que viene a resolver los problemas humanos, es reconocer estas virtudes, estas posibilidades que son realmente increíbles y al mismo tiempo no sumarlos a la idea de pensar en reemplazar las prácticas pedagógicas por las formas que las nuevas tecnologías pueden brindar y revalorizar el lugar de la presencia de los cuerpos, de la caricia, el beso, el abrazo, los olores, los sabores, las vivencias propias del vivir humano. Y por último, decir que otra de las respuestas que venimos dando en estos tiempos raros, como decía Marcelo, discontinuos, fragmentados, en gran parte suspendido, o en suspenso, y con suspenso tal vez, nuestra principal respuesta es o debería ser dar continuidad a la vida allí donde se producen estas discontinuidades y fragmentaciones. Y de alguna manera, todos los esfuerzos que venimos haciendo tienen que ver con sostener este lugar de continuidad más allá de los resultados estrictamente académicos y de los contenidos curriculares. Yo creo que si algo tiene que ver con nuestra práctica, es ese más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje y de dar posibilidad a la continuidad del sentido por la vida. Para cerrar, vengo distintos espacios como este recuperando un lema que es el lema de quienes trabajan con el colectivo, con sujetos con discapacidad, que es nada por nosotros y nosotros. Y si algo entonces la orientación hace o debería hacer en estos tiempos, es trabajar con los destinatarios, incluyéndolos en la elaboración de sus propias propuestas y de los propios dispositivos de trabajo. La seguimos con la segunda pregunta. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, en efecto, vamos a seguir con la siguiente pregunta y les comentamos que intentaremos conectar, por supuesto, el video con audio del doctor Julio González. Sin embargo, ya avisamos que de no ser posible, por alguna cuestión técnica que en este momento estamos tratando de resolver, el video será insertado en este video y será, digamos, estará disponible para todos ustedes. Bien. Perfecto. Entonces, con relación a la segunda pregunta de este panel, el principal reto que yo le veo a la orientación es el desarrollo de una nueva definición o concepción de la orientación. Hasta el momento, la orientación ha tenido una concepción etno y eurocentrista. Creo que ya es el momento de intentar otra cosa. Y esa nueva concepción debe provenir, con mucha posibilidad, va a provenir desde América del Sur, o incluso podemos ir más allá, desde el hemisferio sur, como uno de los principales aportes, porque en este caso se puede hacer a la concepción de orientación. Por esta razón me complace que desde la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación se esté trabajando, desarrollando, validando y consolidando la idea de que la orientación es un proceso pedagógico, biopsicosocial, espiritual, cuyo fin último no es tanto para que el individuo se incorpore al sistema productivo, económico, sino más bien
para que desarrolle una ética para el sentido de la vida. Y de esta manera podrá ser más solidario con las personas y con el planeta en el que vivimos. Allí que es importante acompañar a las personas y especialmente a los jóvenes para que su toma de decisiones que decidan hacer, que tomen, que hagan, no solo les afecte a ellos, sino que piensen también que esas decisiones que hoy están tomando también afectan a sus hijos e incluso que van a afectar hasta a sus nietos. Es allí donde yo veo el principal reto. Una de las principales fallas que nosotros podemos ver en nuestras sociedades actuales es que si las decisiones que se toman solamente me van a afectar mi futuro inmediato. ¿Cómo va a ser el día de mañana? En cambio, sabemos que no siempre es así y que no es así, que las decisiones que nosotros tomemos hoy van a afectar nuestras futuras generaciones, incluso hasta la vida de nuestros nietos. Eso es el principal reto que yo percibo en esta situación. Bien, entonces, para esta tercera pregunta, relacionada con el papel de la orientación para crear sociedades más justas y solidarias, tengo que ser reiterativo con todo lo que he venido diciendo hasta este momento. El principal papel que nos toca desempeñar como orientadores, o el principal papel de la orientación, es intentar cambiar en este momento el enfoque que hasta ahora ha sido el prevaleciente. Podemos empezar por quitarle los apellidos a la orientación. Ya no tiene sentido seguir hablando de orientación vocacional, orientación educativa, orientación profesional u orientación de la carrera. La orientación es una sola, es holística, es integral. Ya no tiene sentido seguir con ese enfoque. El papel de la orientación debe ser ahora acompañar a las personas en ese desarrollo, consolidación y fomento de los valores universales y trascendentales, como lo son la democracia, la justicia social, el comunitarismo, la solidaridad, con acompañar también con ese respeto a los valores culturales de cada región y a las cosmovisiones de los pueblos originarios. Por supuesto que ese proceso debe ser asistido por profesionales debidamente capacitados y preparados para ello. Y realizado, y esto es muy importante, mediante intervenciones de planes confluentes de orientación. Ya no podemos seguir con planes desvinculados uno de otro, que si aplicamos una intervención con un plan de tipo comunitario o planes de tipo familiar o planes vocacionales. Las intervenciones tienen que realizarse ahora con planes confluentes, donde todas esas áreas de la orientación se atienden al mismo tiempo. O sea, la orientación, entonces repito, debe realizarse a través de planes confluentes de orientación que actúen todas al mismo tiempo sobre las distintas áreas de influencia atinentes al campo de la orientación. Entonces, yo creo que con todas estas intervenciones termino pues mi periodo de compartir estas ideas y por supuesto que estamos a la orden para cualquier tipo de pregunta que quieran hacernos y sobre todo, bueno, me gustaría seguir compartiendo este tipo de cosas, este tipo de inquietudes. En este caso, mi correo personal es juliogonzalez47@gmail.com para que podamos seguir intercambiando opiniones e ideas al respecto. Entonces, bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes y bueno, seguimos en contacto y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, saludos.
Pues vamos a continuar con este análisis y ahora vamos a ver cuáles serían los principales retos que tendrá que afrontar la orientación en el futuro inmediato, después de la pandemia, ¿sí? Entonces, doy la palabra teníamos a Julio González. En este momento vamos a tratar de enlazar al doctor, Marcelo Ribeiro, si es tan amable, por favor. Ok. Acá en Brasil, el campo de la orientación tendrá que tomar una decisión. Mantener la antigua normalidad de sus prácticas y teorías y solo servir a los grupos privilegiados, o buscar expandir el espectro de actividades de orientación a más personas, especialmente a los grupos más desfavorecidos, socioeconómica y culturalmente. Es importante tener en cuenta que mantener la configuración existente de solo trabajar de una manera más hegemónica con los grupos privilegiados es una tendencia que excluye, pero expandir el espectro de orientación para los grupos desfavorecidos no significa dejar de pensar en los grupos privilegiados. Estos grupos también merecen la ayuda de trabajo de orientación, siendo por lo tanto una acción de inclusión en consecuencia de justicia social potencial. Por lo tanto, defiendo la idea que deberíamos seguir trabajando con grupos privilegiados, pero al mismo tiempo expandir gradualmente el espectro de orientación para más personas. Al trabajar con grupos privilegiados, creo que podemos continuar con objetivos de ajuste y adaptación basados en la libertad de elección, en la búsqueda de autonomía, pero cuestionando si el camino de la individualización de la vida, es decir, la idea del self-made man, self-made woman, sería la solución para todos y todas. La pandemia puso en tela de juicio la capacidad de las personas para garantizar individualmente su protección social a través del trabajo y destacó la necesidad de apoyo estatal para la vida de todos y todas. Como posible proyección, creo que la tendencia post-pandémica para este grupo de privilegiados será expandir las prácticas en línea, estableciendo un nuevo normal para la orientación. Preocuparse más ante las posibilidades de trabajo centradas en la individualización de la vida y buscar profesiones y empleos más tradicionales, modelos más seguros en la antigua normalidad. Al trabajar con los grupos más desfavorecidos, la crisis provocada por la pandemia es una gran oportunidad para cuestionar la antigua normalidad y comenzar a pensar cuál será la nueva normalidad. Los principales retos que tendrá que afrontar la orientación brasileña en el futuro inmediato después de la pandemia son el uso de teorías dirigidas a las clases medias y altas y el enfoque en los procesos de adaptación, la autonomía, la libertad de elección no tiene sentido para la mayoría de la población en Brasil. La descontextualización de las teorías y prácticas. Perdón. La reflexión de que la adaptación mantiene el status quo y la pregunta de si esta sería la función de la orientación, o si se debe considerar una propuesta de construcción y búsqueda de la emancipación a través de la trascendencia del lugar socioeconómico y culturalmente establecido a las personas. Y por último, las prácticas en línea, colocadas como una tendencia para los grupos privilegiados, no son una alternativa insuficiente para los grupos desfavorecidos, debido a la exclusión digital. Por lo tanto, es necesario proponer estrategias sociocomunitarias y utilizar el apoyo y los recursos sociales y comunitarios disponibles para ayudar a los más desfavorecidos. Es esto. Muchas gracias. En efecto, esto es lo que necesitamos hacer, volver a la comunidad y, por supuesto, a través de procesos de individuación. Muy bien, le pedimos, por favor, a Sergio Rascovan, que nos apoye en esta respuesta. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Felicitaciones, Marcelo, por tu manejo español, que cada vez me sorprende más.
Y bueno, me sumo a tus palabras respecto a esta distinción, creo que necesaria, respecto de los grupos más desfavorecidos y los grupos privilegiados que fueron, al menos en nuestra Latinoamérica, los destinatarios de la práctica de la orientación vocacional, que es la denominación aquí en Argentina que se utiliza, y orientación profesional en Brasil. Claramente fueron prácticas destinadas a un sector de la población, aquellos que pueden acceder a los estudios universitarios, y que hoy nos enfrentamos con la obligación, diría, de pensar nuestras prácticas al conjunto de la población y no ser nosotros quienes vayamos a reforzar una condición de privilegio. Entonces tenemos una gran responsabilidad y una gran obligación de pensarnos en cómo, desde nuestro lugar, limitado por supuesto, consideramos a todos los sujetos como sujetos de derecho a elegir qué hacer en la vida y entonces es destinatario de estas prácticas. Reconociendo al mismo tiempo que desde nuestro lugar profesional tenemos muchas imposibilidades para lograr esto, porque supone una dimensión política que nos excede, pero que también nos reconoce como sujetos políticos al ejercer nuestra actividad profesional. Yo quiero decir que los principales retos que tenemos para después de este tiempo, que veremos cuándo será, no me gusta hablar de normalidad, porque eso me parece que es también convalidar un estado de cosas, es la normalidad de estas sociedades que, como decía antes, son profundamente desiguales, injustas. Esa normalidad es a la que no queremos volver, sabiendo también que, bueno, no sé, pareciera que no hay muchas chances de que un cambio social se avecine a la salida del confinamiento, pero que obviamente, como decía Marcelo, no deja de ser una oportunidad para pensar. Yo diría que en el campo nuestro se reeditan las tensiones con las que veníamos debatiéndonos en modelos que se pueden como simplificar en tensiones, en versus, entre posiciones adaptativas, adaptacionistas, frente a modelos emancipadores y liberadores, modelos tecnocráticos frente a modelos más artesanales, modelos estandarizados frente a intervenciones situadas. Creo que si algo podemos es tratar de recuperar lo que yo diría una visión más ingenua del acompañamiento a los sujetos a elegir qué hacer en la vida. Esto que llamamos orientación y que, bueno, muchos colegas argentinos saben que es una expresión que a mí cada vez me convence menos por esta idea de colocarnos en esa posición de poder y de saber respecto a orientar y asumir una posición por ahí más humilde de reconocernos como sujetos en falta, que lo que podemos hacer es más que nada sostener las búsquedas de los otros en la elección de qué hacer. Y entonces, de los retos que se me ocurren es tratar de recuperar esta visión más ingenua, de apartar la idea de las baterías de técnicas, principalmente las estandarizadas, como las que vienen a resolver los problemas, allí cuando estas técnicas tienen más que ver con una especie de elemento contrafóbico para el profesional, para no vérselas con lo desconocido, con la aventura que implica siempre el proceso de elegir. El reto entonces es de pensar nuestras prácticas de compromiso social y político y desde una actitud creativa, de innovación, de reconocimiento de la singularidad de los sujetos, pero también de los grupos y las comunidades con las que trabajamos, para pensar, insisto, en intervenciones situadas que se organizan a partir de leer lo que pasa allí, en ese lugar particularmente, donde va a ser imposible copiar un modelo estandarizado que lo llevo a todas partes como si todos fueran lo mismo. Y entonces la idea es, como reto para después, pero también es el con el que venimos trabajando, que es tratar de leer las singularidades y no reproducir más de lo mismo, sino sostener nuestra práctica desde la escucha de esa singularidad. El reto de alojar al sujeto en su malestar, en su sufrimiento, en su ansiedad, en la inquietud, más que nada
ahora y con lo que va a venir seguramente después de la pandemia cuarentena. Animarnos a jugar, a que nuestras prácticas tengan que ver con el jugar, con la posibilidad de la expresión, a desdramatizar, a recurrir al humor, a pensar la orientación vocacional como dispositivo de acompañamiento, pensar como experiencia, como aquello que late, que vibra, que podemos construir con ese otro sin colocarlo en una posición de objeto. Por eso, para cerrar, lo que nuestro reto es trabajar desde una concepción de sujeto, como sujeto buscador, como sujeto en falta, como sujeto que busca y que nunca va a encontrar ese objeto total para poder seguir buscando. Y una posición profesional de parte nuestra, habilitando la interrogación del conjunto de factores que atraviesan la problemática de la elección, sin ser nosotros quienes escamoteemos parte de esas realidades para evitar que el otro se angustie, se deprima, y que seamos generosos en poner todo sobre la mesa para que lo que exista en nuestras prácticas sean procesos de elaboración psíquica para poder encarar proyectos futuros. Perfecto, efectivamente, estamos de acuerdo con una intervención situada, contextualizada. Creo que eso es el gran reto de nosotros, y dejar de aplicar recetas, digamos, prescripción, sino promover la mayor reflexión. Y en ese sentido, aunque ya han estado esbozando algunas ideas ustedes, sí me gustaría preguntar cuál entonces tendría que ser, digamos, como el nuevo rol de la orientación en esta construcción de sociedades más justas y solidarias, en esta construcción de sujetos autónomos que puedan ejercer una ciudadanía plena. Vamos a darle la palabra, por favor, a Marcelo en este momento. A Soledad, por favor, vamos a invertirlos. Por favor, gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, tú ya has pasado como una tercera pregunta, ¿no? Y tenía aquí alguna cuestión también que quería Falta decir la segunda. Respecto a la segunda cuestión que cierto, planteaba. perdón. No importa. Adelante, no importa, adelante. No importa. Creo que estamos en familia, estamos en una gran familia, ¿no? Entonces, bueno, claro, tú preguntabas qué hacer después de la pandemia, ¿no? Y yo no me podía hacer esa pregunta porque digo, todavía estamos en la pandemia y con la pandemia. Entonces, yo me pregunto qué hacer con la pandemia, porque además no sabemos tampoco hasta cuándo va a ser así, ni siquiera si terminará y empezará otra cosa distinta, ¿no? Y a mí algo ahí que me llama la atención es cuando decimos, bueno, volver. Y el otro día pensaba, es que ya no vamos a volver. O sea, yo creo que el primer reto es tomar conciencia de que ya no vamos a volver. No debemos volver a lo de antes, ni vamos a poder hacerlo, ¿no? Y entonces tenemos que ver qué es lo que podemos cocer, qué cocido, qué puchero, qué plato de cocina, ¿no? Cada uno en su sitio lo llamará de una manera, es el que podemos hacer y cocer con lo que tenemos, en un escenario en el que la vulnerabilidad se hace cada vez mayor, donde las desigualdades, tenemos también mayor riesgo de desigualdades y donde creo que precisamente lo que nos toca es cuestionarnos lo que decía antes, ¿no? Y creo que también Marcelo o Sergio decían algo de esto, sobre qué es lo normal, y nos toca construir con otra mirada. Entonces, el reto básico, el que yo creo que sería el reto punto cero, sería el pararnos, el ser capaces de verdad de parar y cuestionarnos, entrar en las entrañas del sentido real de la orientación, del verdadero sentido de la orientación. Probablemente ahí sintamos un gran vacío, pero es que a lo mejor lo que nos corresponde es precisamente sentir ese vértigo del salto al vacío, porque quizás lo que tengamos que crear sea tan nuevo, tan diferente, que solo asumiendo ese vacío donde todo el potencial está disponible es como podemos poder dar respuestas.
No voy a insistir en el contexto porque ya lo han descrito muy bien mis compañeros de panel, pero bueno, vamos a tener distintas maneras de ocupación, distintas formas de aprender, distintas formas de relación. Distintas no significa que tengan que ser mejores o peores, serán mejores o peores en función de lo que construyamos. Y yo creo que la orientación, si desde la orientación, si somos capaces de mirar ese sentido, vamos a poder hacernos preguntas. Yo creo que lo que nos corresponde desde la orientación, ¿no? También lo decía antes Marcelo, no es tanto como dar consejos, sino acompañar y sostener. Y ese sostenimiento implica saber hacer y hacernos preguntas, ¿no? Porque las respuestas pueden estar alrededor nuestra. Lo que sí tenemos que hacer es las preguntas correctas para encontrar esas respuestas. La propia naturaleza ya nos da respuesta. Y yo me iría a una pregunta que recuerdo que creo que fue en el año 88, en un artículo de Roberts, decía orientar para transformar o para domesticar. Creo que tenemos que rescatar esa pregunta y tener la valentía de hacer frente real a lo que podemos responder a esa pregunta. Creo que muchas veces lo que hacemos es, bueno, vemos lo que hay y metemos debajo de la alfombra, ¿no? Barremos, como cuando va a venir alguien, pues barremos debajo de la alfombra y metemos nuestros errores o nuestros, bueno, pues hay que ver lo que hemos hecho bien hasta ahora y lo que no nos sirve, como digo, haciendo ese salto al vacío. Y desde ahí, pues tendríamos el reto de hacer una orientación más holística, más centrada en la persona como tal. Y en la persona como tal está también el cuerpo, por eso a mí me cuesta tanto trabajo hacer una orientación online. Está el cuerpo, lo que tú puedes escuchar con tu cuerpo. Escucharse, estar en silencio, da muchas de las respuestas que necesitamos. Es también un aspecto, un elemento espiritual, porque cuando nos planteamos el sentido de las cosas, estamos tocando la parte espiritual de las personas. Y es holística porque es sintiéndonos parte de un todo global. Otro reto sería hacer una orientación con una perspectiva crítica. Y yo aquí, haciendo también un homenaje a nuestros compañeros de Brasil, retomaría a nuestro pedagogo Paulo Freire, del que creo que tendríamos que rescatar muchas cosas desde la orientación, para que realmente sea un proceso de emancipación. Algo que solo se puede hacer haciendo un trabajo sociocomunitario. Ese es otro reto que tenemos que hacer. No se trata de hacer proyectos profesionales y vitales individuales. Y proyecto profesional individual y vital no tiene sentido si no nos cuestionamos un proyecto colectivo. También tendría que ser una orientación sostenible, que esto implica este trabajo comunitario y también ese tomar conciencia de que somos seres particulares, seres singulares, como decía Marcelo, seres singulares, y desde esa conciencia de lo particular, de lo chiquito que vivo cada día, esta pandemia nos ha servido para valorar lo chiquito, ¿vale? Lo cercano. Desde ahí, ser consciente que cada pequeñita cosa que haga tiene enormes consecuencias a nivel global. Desde ahí podemos trabajar por la equidad y en consonancia con el planeta. Otro reto importante es cuestionarnos realmente qué es lo que entendemos por aprendizaje a lo largo de la vida. Me ha llamado mucho la atención como en esta pandemia, o al menos en el contexto en el que, en nuestro contexto, había un interés muy grande porque los niños y las niñas siguieran haciendo deberes, siguieran haciendo las tareas, que siguiera la escuela, a pesar de la propia escuela, cuando lo que nos estaba mostrando todo lo que estamos viviendo alrededor y nuestras propias emociones es mucho más grande que la escuela. Entonces, el reto es también cuestionarnos el sentido del aprendizaje. No puedo orientar para el aprendizaje para que sea reproducir y parchear cómo responder a las exigencias académicas si es que esas no tienen sentido. Por supuesto, el reto de la orientación para todas las personas y el gran reto de defender y apoyar políticas públicas sin las cuales es muy difícil que se pueda llegar a todas las personas y a todos los colectivos desde su singularidad y de una manera contextualizada. No sé si enlazar con la tercera pregunta, Gabriela, o casi que quizás para no seguir, pues pasa otro de los compañeros de panel, ¿no?
Como tú desees, si quieres en este momento, enlázate ya con la tercera pregunta acerca de cuál sería entonces el papel de la orientación en la construcción de estas sociedades post-pandemia. Bueno, yo creo que enlazaría con los retos que he ido diciendo hasta ahora, ¿no? Y de una manera así como muy sistemática, que tampoco quiero quitar mucho tiempo, sería, de una manera resumida, diría, una orientación con un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, donde seamos capaces de diferenciar lo esencial de lo importante y de lo urgente. Una orientación donde tengamos en cuenta que cada persona es única y valiosa, no solo por sí misma, sino como una parte de lo global, de la globalidad. Una orientación vinculada al desarrollo sostenible, que implica el desarrollo de proyectos de intervención orientadora comunitarios, donde la persona sea agente de su propia realidad como parte de una comunidad y con procesos que persigan el empoderamiento de las personas, valorando el impacto que tienen las carreras individuales en el planeta y en lo global, afrontando los cambios, la adaptabilidad personal y anticipándonos a los cambios globales. Una orientación donde la persona se considere como desde la autorreferencia, donde también los orientadores y orientadoras se trabajen desde la autorreferencia. Yo trabajo escribiendo, trabajo haciendo trabajos de investigación, necesitamos teorías, necesitamos modelos, y es importante que los propios orientadores y orientadoras sean capaces también, o seamos capaces de pararnos y escuchar, simplemente mirando a los ojos de las personas con las que estamos trabajando, qué camino es el que tenemos que seguir. Por supuesto, una orientación que atienda a la persona en su conjunto, desde lo físico, corporal, a lo emocional, lo cognitivo, muy importante la parte emocional. Una orientación como actividad crítica, como actividad comprometida con la transformación social, una orientación como proceso colectivo y comunitario, y una orientación en la que nos va a tocar tener que resolver con las personas el dilema entre esa orientación que enlaza más con la utopía de la persona que construye su propia trayectoria, que construye su propia vida con sentido y que se pregunta el para qué de lo que hace, el para qué para sí mismo y para qué desde una perspectiva global, desde una perspectiva sostenible, junto con la orientación desde la distopía que se presenta con la situación de las personas que necesitan una orientación simplemente para poder sobrevivir. Creo que ese es el gran reto también que tenemos, cómo hacer ese doble juego. Ojalá pudiéramos trabajar desde la utopía, pero existe también la distopía. En definitiva, un trabajo de orientación como del orientador y la persona o el profesional de la orientación como un ser autorreferente, comprometido con su propia vida, comprometido con la vida considerada globalmente y comprometido con resolver la opresión y potenciar la emancipación de las personas, como sociedades y como tierra, diría yo, como tierra con mayúscula. Y no sé, ya pasaría a otro de los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Le pedimos, por favor, a Sergio Rascovan. Sergio, ¿estás por ahí? No te vemos en este momento. Ni a Marcelo. Ahí está Sergio. Por favor. Estamos llegando, por cierto, a esta parte final, ¿no? De ¿qué orientación para qué sociedad?
Bueno, me alegra de escucharte, Soledad, y sentirme en sintonía en el pensamiento de nuestros compromisos como profesionales. Para mí es muy esperanzador escucharte y sentir que hay como una nueva, no sé si es tan nueva, pero sí recuperar esta modalidad, esta perspectiva crítica, allí donde la orientación ha sido históricamente, como con las teorías y los modelos heredados, formas mucho más adaptacionistas y reproductoras de un sistema social, mucho más orientadas a medir, a evaluar, y bueno, lo que estamos, me parece, trayendo desde la singularidad de nuestros recorridos y procedencias es invitarnos a pensar en modelos que resistan a un orden social vigente, que nuestras prácticas no sean reproductoras, sino que habiliten al pensamiento crítico, que no es definir nosotros como profesionales el destino hacia donde tienen que ir los estudiantes, los consultantes, sino en todo caso en ser nosotros los que, insisto con esta idea, no seamos los que vamos a escamotear aspectos que intervienen y atraviesan las problemáticas subjetivas y sociales, las de elegir qué hacer y otras tantas en la vida. Entonces, me parece que esta idea de orientar para transformar o domesticar creo que es un horizonte fundamental. Yo allí hace tiempo había hablado de orientar para la pregunta o para la respuesta, que va un poco en el mismo sentido, ¿no? De pensar nuestras prácticas para reforzar lo instituido o para habilitar la posibilidad de una posición instituyente. Entonces, para los colegas argentinos que tal vez me vienen escuchando en algunas ideas, yo tuve la necesidad de distinguir tipos de intervención, porque no es lo mismo lo que hacemos los profesionales cuando trabajamos en las instituciones educativas que cuando trabajamos en los barrios populares, que cuando trabajamos en los consultorios. Y me parece importante distinguir ciertos aspectos diferenciados de esas prácticas a las que se denominan todas orientación vocacional, pero que tienen esas particularidades que por ahí también tienen algunas invariantes en cuanto a la posición del profesional, a la concepción del sujeto con el que trabajamos, pero que sí es distinto lo que hacemos en una institución educativa, en una escuela, y lo que trabajamos en el consultorio o, insisto, cuando trabajamos con poblaciones vulnerabilizadas. Y sobre esto quiero también plantear algo fundamental, lo decía Gabriela sobre el título del libro que escribimos hace poquito tiempo, que es la orientación con sujetos vulnerabilizados. Y esta idea de vulnerabilización para mí es fundamental, porque lo que trata es justamente de diferenciar la vulnerabilidad de la vulnerabilización, porque la vulnerabilidad es parte de la condición nuestra como condición humana, como condición de especie. Somos todos vulnerables. Vivimos en este planeta perdido en el universo. Muchos se creen con la potencia de ser dueños del planeta, allí donde el mundo humano construyó su mundo dentro de este planeta. Con lo cual digo, la vulnerabilidad nos atraviesa por más que hayamos construido un conjunto de formas y de creencias imaginarias sobre nuestra potencia. Pero vulnerabilidad no es vulnerabilización, porque la vulnerabilización es justamente aquello efecto de dispositivos biopolíticos de dominación. Entonces, hablar de vulnerabilización es hablar de ese efecto producido por un sistema social donde muchos sujetos pasan a ser descartables, desechables, y es nuestra función, insisto con esto, la de recuperar la condición de sujeto allí donde el sistema social los vulnerabiliza y los considera de descarte. Y tenemos colectivos de distinto tipo, los que no trabajan ni estudian, los sujetos con discapacidad, los adultos mayores, los que están presos, digamos,
todo aquello que pasa a ser población de descarte y que nosotros tenemos la responsabilidad de empezar a pensar en el lugar de estas poblaciones y también las nuevas formas de intervención, donde no hay tanta historia, porque justamente la herencia de nuestras prácticas no estaba pensada para este tipo de colectivos. Entonces, me sumo a lo que decía Soledad respecto de el papel fundamental de las políticas públicas. Digámoslo con todas las letras, no es posible que nosotros podamos tener eficacia en nuestras prácticas si no hay políticas públicas activas para tratar de remediar en algún sentido lo que el sistema social viene provocando. Digo, hay un horizonte de cambio social, aquel que Paulo Freire justamente invitaba a sumarnos, a pensar en políticas transformadoras, pero también hay un mientras tanto que es generar políticas para tratar de remediar en gran medida lo que viene ocurriendo. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad todos quienes trabajamos en este campo. Es decir, volver a poner en el centro del debate el papel del Estado frente a las políticas neoliberales que han privilegiado el mercado y que en este momento tan especial de emergencia sanitaria, un virus vino a desnudar que el mercado no puede dar respuestas a la cohesión social, a la inclusión social, y que la lógica del mercado servirá para el mundo de los negocios, pero el mundo humano no se reduce al mundo mercantil. Entonces se trata de volver a poner en el centro del debate el papel del Estado y pensar nuestras prácticas dentro de un conjunto amplio de políticas públicas. En definitiva, es recuperar como derechos aquello que el mercado construyó en mercancías. Y el principal derecho es ese derecho universal, es el derecho a la vida. Así que creo que nuestro compromiso de aquí en adelante es tratar de sumarnos en esta lucha que es una lucha colectiva. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Por favor, vamos a dar la palabra a Marcelo Ribeiro. Bueno, voy a plantear 5 puntos importantes para que podamos discutir el papel de orientación en la construcción de sociedades más justas. El primero, tenemos que reconstruir las teorías existentes de la orientación de una manera contextualizada, incluyendo todas las personas involucradas en ese proceso, como ha dicho Sergio. E como ha planteado Paulo Freire, as intervenções devem ser com as pessoas, não para as pessoas. Segundo, incluir uma discussão sobre como é trabalhar no centro de intervenções em orientação. Discutir o propósito do trabalho, o que espero lograr com meu trabalho e que lugar me seria assinado no mundo do trabalho devido a minha posição socioeconômica e cultural. Em resumo, temos que ajudar todos e todas a construir trajetórias de vida e de trabalho decentes e com sentido. É difícil, mas é nosso reto. Terceiro, o objetivo principal da orientação deve ser a búsqueda da emancipação e não só a adaptação. O desenvolvimento da consciência crítica, ajudando as pessoas a compreender sua situação política, não só reacionando a nível personal. Em resumo, que lugar ocupem as relações de poder na sociedade e qual é a oportunidade de transcendê-lo. Quarto, quando se proporciona orientação em contextos onde não há apoios sociais e políticas públicas, devemos buscar as pessoas a las que se pode ajudar. E para ello, associações com organizações sociais e comunitárias, por exemplo, o movimento negro, o movimento LGBT, são a possibilidade de desenvolver projetos de orientação para pessoas mais desfavorecidas. E, finalmente, inspirado por Jean Guichard, incorporar um dilema ético em las intervenções de orientação, invitando a todos a pensar em la percepção del preço para a humanidade de nossos logros personales. Em resumo,
Creio que a crise multidimensional generada por la pandemia é uma excelente oportunidade para a reconstrução do mundo, e no caso específico do campo da orientação, poder oferecer orientação a todos e todas de maneira contextualizada e em diálogo permanente com todos e todas, reanudando o projeto de orientação como uma estratégia de transformação social proposta por Frank Parsons ao começo do século XX. Estupendo, Marcelo, muchas gracias. Bien, colegas, tenemos una gran participación, ha habido poca separación, poca desconexión, todavía tenemos más de 130 colegas escuchando este interesantísimo webinar y pasaríamos ahora a resolver algunas de las preguntas quizás mucho más abarcativas y además las que los mismos ponentes han estado recogiendo del propio chat. Es evidente que necesitamos estrategias inclusivas, pero al respecto, Lidia Deirem de Francia pregunta, ¿cómo abordar entonces el abandono escolar? Esto para la orientación propiamente que se ejerce dentro de las escuelas. También Héctor Magaña, de la Revista Mexicana de Orientación Educativa, nos pregunta, a ver, ¿cómo sería posible entonces, qué estrategias utilizar para transitar de la orientación institucional a la orientación comunitaria? Estoy lanzando las preguntas, por favor, cualquiera de ustedes puede abordarlas. También nos preguntan cómo podemos adoptar una perspectiva incluyente de la orientación educativa. Entonces, dejaría estas preguntas en el aire a reserva de que cada uno de ustedes tenga alguna otra respuesta integradora. Vamos a entrar al cierre, por favor, al cierre de este webinar, y si ustedes también, aparte del comentario final, tienen alguna otra observación, alguna otra aportación, lo agradeceremos. Muchas gracias. Entonces, le daremos la palabra a Soledad. Sí, bueno, por las preguntas que hacía, recogía de las que habían aparecido en el chat. Bueno, se podría decir muchas cosas de cada una de ellas, ¿no? Pero creo que se pueden enlazar unas con otras, ¿no? Trabajar una perspectiva inclusiva de la orientación precisamente sería un elemento que nos permitiría poder prevenir el abandono prematuro, ¿no? Yo en algún momento he señalado que algo que nos tenemos que plantear y que cuestionar es qué sentido es el que tiene la educación, qué sentido es el que tiene lo que se hace en las escuelas. La raíz del abandono, en algunos trabajos que hemos estado realizando sobre este tema, muchas veces está en que el alumnado no le encuentra sentido a lo que está haciendo. Y entonces creo que un elemento precisamente es trabajar, no solo trabajar, porque claro, muchas veces se trata el abandono trabajando directamente con la persona o solo con la persona, como si fuera la responsable de ese abandono. Hay que trabajar también con la escuela para ver qué sentido es el que se le da, ¿no?, a esa educación, cómo realmente puede conectar lo que se hace en el aula con esas competencias para la vida que necesitamos las personas, para vivir y para poder ser críticos, ¿no?, y poder valorar de dónde nos viene la realidad que tenemos. Y bueno, el salto de una orientación institucional a la orientación comunitaria, yo entiendo que no tiene que ser porque un salto. La cuestión es que mientras lo que podemos hacer en la institución, pues ahí hacemos lo que se puede y a la vez tenemos que comprometernos a reivindicar que se puede hacer mucho más y tenemos que no solo aprovechar, o sea, yo es que igual puede ser que es que los cambios, cuando hablamos desde una perspectiva sociocomunitaria, es que van a venir desde abajo, porque decía que las personas tenemos que ser autorreferentes y también los colectivos. Ser autorreferentes significa no esperar a que los políticos me resuelvan la historia, a la vez que le estoy pidiendo, es como
como el refrán no sé si gustará, de a Dios rogando y con el mazo dando, pues habrá que estar reivindicando a las instituciones políticas que pongan lo que tienen que poner y a la vez trabajar con todos, no sé, con todas las asociaciones, instituciones. Aquí en España, por ejemplo, tenemos las escuelas de segunda oportunidad que están trabajando con los chavales y chavales que han abandonado para construir otra forma de hacer orientación. Es decir, no es una disyuntiva, es algo que hay que hacer a la vez. A la vez hay que hacer el trabajo institucional y ese trabajo comunitario. No sé si esto sirve para las preguntas. Muchas gracias, Soledad. Por favor, Marcelo. Sí. Solamente una breve reflexión. Creo que como yo lo he dicho, tenemos que ir a las comunidades para poder ayudar más personas, un grupo mayor de las personas. Y no es solo aguardar a las personas en las instituciones, porque una gran parte de las personas están lejos de las instituciones, no consegue se beneficiar de las instituciones, de servicios de orientación que las instituciones ofrecen para todos, ¿no? Entonces creo que un papel, un rol para orientación en el futuro está cada vez más cerca de las comunidades y de los movimientos sociales y comunitarios como el movimiento negro, el movimiento LGBT, otros tantos movimientos que están cerca de las personas y podamos ayudar con mucho más calidad. Creo que esto. Ok, muchas gracias. Sergio, cierras, por favor. Sí, ahí acabo de habilitar el micrófono. Lo primero es lo que decía hace un ratito Soledad respecto de sentir que no tenemos respuesta, ¿no? Y que efectivamente, por eso la idea del real lacaniano, más allá de la disquisición estricta del término, hay algo de la dificultad de poder tramitar en medio de una situación tan que nos desborda por todos lados. Entonces, la primera aproximación es también como la posición de reconocimiento de nuestras propias dificultades para poder pensar y hacer. Lo segundo que se me ocurre es esta distinción que hacía hace un ratito acerca de las intervenciones pedagógicas, psicológicas y sociocomunitarias. Tiene que ver con lo que decía Marcelo recién, de que esa distinción tiene que ver en parte con que las intervenciones pedagógicas son las que hacemos con los sujetos que están ahí en las instituciones educativas. Las intervenciones psicológicas son las que hacemos con los sujetos que nos consultan. Pero las intervenciones sociocomunitarias son las intervenciones que hacemos con los que no están ahí porque abandonaron, porque ya terminaron y no se incorporaron a ningún circuito de inclusión social, y hay que ir a buscarlos. Y esa línea de intervención es la que requiere de mayor invención de parte nuestra, ¿sí? Hay poco realizado y hay mucho por realizar sobre este tipo de intervención que es para los sujetos que no están y que tampoco nos consultan y que hay que ir a buscarlos. Y será cuestión de crear dispositivos bastante novedosos y bastante creativos en la tramitación de sus propias dificultades. Lo otro que se me ocurre es la necesidad de seguir bregando por políticas públicas respecto del abandono, por ejemplo, que estaban planteando recién. Es claro que las cuestiones de abandono no tienen que ver con cuestiones técnicas profesionales nuestras. Las cuestiones principalmente de abandono tienen que ver con condiciones sociales y económicas de las poblaciones que abandonan. Tampoco ser simplistas ni simplificadores de decir que solamente tiene que ver con eso. Lo que digo es que principalmente tiene que ver con eso y será nuestra tarea denunciar ese aspecto y trabajar con los otros aspectos asociados con el abandono. Porque en Argentina, digámoslo, es un país en ese sentido bastante diferente al resto del mundo. En Argentina el acceso a la universidad es sin restricciones.
es pública, es gratuita, ¿sí? Y así todo, no todos los sujetos pueden ingresar, porque si bien es irrestricto, las condiciones, los puntos de partida son tan diferentes que hacen muy difícil. Y si se logra más acceso y más sostenimiento cuando hay políticas públicas, políticas de Estado, como becas, por ejemplo, como en su momento fueron las becas Bicentenario, Progresar, distintas políticas de Estado que atienden a poblaciones que están vulnerabilizadas y que son las principales en poder abandonar. Entonces, respecto al pasaje que planteaba ahí Héctor, de lo institucional a lo comunitario, creo que es justamente el llamado que tenemos todos a inventar nuevos dispositivos de trabajo para ir a buscarlos y trabajar con ellos desde la inclusión de esas poblaciones en el diseño de sus propios dispositivos de trabajo y no como destinatarios de nuestras prácticas. Perfecto. Soledad, por favor, vamos entrando a la recta final del webinar, unos comentarios y también abordar estas preguntas que han estado llegando, ¿qué podemos ofrecer? Por ejemplo, de la orientación para la educación de los adultos. Es un colectivo que puede quedar fácilmente en exclusión. Adelante. Sí, bueno, yo por decir unas palabras finales, ¿no?, que ya vamos cerrando, simplemente insistir en que la orientación como proceso de crear sentido, tenemos que aprovecharla, tenemos que aprovechar con todo el dolor que está produciendo este momento, porque hay muertes, hay desempleo, hay enfermedad, eso no lo podemos olvidar. Creo que intentamos buscar el bienestar, el sentirnos bien, ¿no? Pero tenemos que utilizar también toda esa parte emocional y de cercanía también para atravesar el dolor y atravesar la dificultad. Es decir, no se trata solo de poner el parche de sentirme bien, que creo que hay veces que tendemos a hacer eso, o por lo menos yo lo percibo así, como a decir, bueno, esta es la realidad que tenemos, esto es lo que estamos viviendo como seres particulares, esto nos está mostrando algo sobre el planeta en el que vivimos y ahora nos corresponde co-construir, creo que se decía algo muy importante, es con las personas, nos toca deconstruir nuestra realidad para construir formas distintas de desarrollar la orientación, con las personas, buscando a las personas, con ellos y ellas, no sin ellos y ellas. Y los primeros y primeras que tenemos que someternos a ese proceso somos nosotros y nosotras mismas como orientadores y orientadoras. Y me gustaría, ya por último, destacar la importancia de la investigación en materia de orientación, y la investigación también tiene que ser con las personas. Tenemos que utilizar metodologías como la etnografía colaborativa, la investigación-acción, y esto entra en contradicción con los rankings y con los indicadores de supuesta calidad y supuesto impacto de la investigación. Creo que esto también hay que decirlo. Tenemos que cuestionarnos también qué es el impacto real de la investigación, y las personas a las que van inicialmente dirigida la intervención son también investigadores e investigadoras. Mientras que no lo hagamos así, difícilmente vamos a encontrar las preguntas que nos tenemos que hacer. Y, por supuesto, en red, hacer trabajo en red. Yo creo que experiencias como esta de este webinar, yo quiero agradecer esta posibilidad porque creo que podemos ver, sentir que podemos trabajar juntos y juntas. Después hay que contextualizar, pero tenemos muchos elementos comunes y desde ahí tenemos que trabajar también como una comunidad de orientadores y orientadoras, como una comunidad de investigadores e investigadoras en materia de orientación. Y eso era lo único que quería decir. Gracias. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos. Realmente es un panorama retador, un panorama desafiante. A principios de marzo, Alain Touraine, sociólogo francés, decía
que preveía grandes cambios a raíz de esta pandemia, que podría ser lo que estamos concluyendo aquí, una gran oportunidad de cuestionarnos, de preguntarnos y desarrollar nuevas estrategias creativas, innovadoras y cada vez mucho más incluyentes. Me parece que eso puede ser un mensaje optimista en este momento. Sin embargo, también Lipovetsky, también francés, más de acuerdo con su modo de pensar, alertaba, no, pasando el confinamiento, saldrán todos y saldremos todos en masa hacia las tiendas. Y bueno, hay una escena que se ha difundido mucho en los primeros días de apertura en París. Se han hecho grandes filas en las tiendas estas de ropa española tan famosa. Sin embargo, entonces él alertaba de que culturalmente estaríamos condicionados a tratar de volver a la normalidad, a recuperar, digamos, esas prácticas. Sin embargo, eso, como estamos viendo, no permitirá la transformación. Eso dará pie a continuar con una práctica excluyente, con una práctica de injusticia social, de tal manera que quienes coincidimos con este paradigma, con esta alentadora visión de transformación social, tendríamos que bregar precisamente, tenemos que hablar, tenemos que expresarnos como bien lo han estado haciendo nuestros colegas en este momento y todos aquellos a los que nos están escuchando. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos su atención y participación en este webinar, en particular a Sergio, a Marcelo, a Soledad y a Julio González, que, como ya dijimos, tiene una situación particular familiar, pero su aportación será también difundida en el sitio web de la IUEP. Y también agradecemos a la Junta Directiva, por supuesto, al doctor Gerd von Brussel, presidente de la IUEP, por haber auspiciado este webinar, y por supuesto a la Universidad de Sevilla, en cuya plataforma hemos trabajado el día de hoy. Y como podrán darse cuenta, tenemos mucho más por el número de participantes, por las preguntas que vienen de otros países. Nos falta la voz de Portugal, nos faltan muchas voces latinoamericanas. Por lo tanto, desde la IUEP nos comprometemos a promover otros webinars iberoamericanos. Sean ustedes muy felices. Buena tarde en España, Portugal, y también buen sábado, buen fin de semana para todos en Latinoamérica. Un abrazo. Cuídense mucho.